Es muy habitual que se requiera que un programa Python pueda manipular datos almacenados en archivos. Los archivos pueden ser archivos binarios o de texto. Actualmente se utiliza muy a menudo el formato de archivos de texto con algún formato específico para poder intercambiar datos entre distintas porciones de software que no puedan comunicarse directamente o al mismo tiempo. Por lo tanto, es muy importante que un programa Python pueda manipular este tipo de archivos. Cada vez que se requiera operar con un archivo, deben realizarse dos operaciones que son las de apertura y cierre. La apertura de un archivo consiste en avisarle al sistema operativo que el programa debe manipular el contenido de cierto archivo. Si el sistema operativo determina que el programa tiene permisos y tiene acceso y está autorizado para manipularlo, recién ahí permite acceder al contenido del mismo. Cuando el programa deja de utilizar un archivo, debe cerrarlo para nuevamente avisarle al sistema operativo que ya no lo está usando más, que otros programas lo pueden abrir, y en el caso de estar escribiendo datos, para grabar los últimos datos que pueden estar en alguna memoria intermedia. El momento de abrir el archivo se realiza con la función open. Esta función es muy sencilla, requiere dos parámetros que son el nombre del archivo, el cual es simplemente una cadena con el nombre con el que está almacenado en el sistema de archivos, la cual puede contener un camino absoluto desde la raíz del disco duro, de la raíz del sistema de archivos, o puede ser un camino relativo al programa que se está ejecutando. En el caso de no indicar ningún camino y solo el nombre, el archivo debe estar alojado en la misma carpeta donde está alojado el programa, el archivo .py. El modo de apertura indica qué acción se pretende realizar con el archivo. El modo también es un parámetro de tipo string que va a contener, como mucho, dos letras. Estas letras van a ser, primero una indicando qué es lo que se quiere hacer con el archivo. Si se lo quiere leer con una R, si se quiere escribir un archivo nuevo con W, o escribir en un archivo existente agregando más contenido con una letra A. Y luego debe concatenarse una letra T o una letra B larga en el caso de que sea un archivo de texto o binario respectivamente. Los valores por defecto, si no se indican estas letras, son: si no se indica la operación, el valor por defecto es el de lectura. Y si no se indica tipo, el valor por defecto es el de archivo de texto. Por lo tanto, cuando se requiera abrir un archivo de texto para leer, puede omitirse el modo de apertura y esa acción es la que va a quedar por defecto. Por ejemplo, para poder leer un archivo de texto, simplemente se indica open, el nombre del archivo y la acción y el tipo en el modo de apertura. En este caso, dado que R y T son los valores por defecto, podría ejecutarse un open sin parámetros, sin el parámetro del modo de apertura. La función open retorna una variable que es la que va a contener los métodos necesarios para poder operar con el archivo, principalmente leer o escribir. Y luego de que se finalice el uso del archivo, la operación de cierre se ejecuta mediante el método close de esta variable que representa el archivo. Cuando se requiera operar con archivos de texto, la operación de lectura se puede realizar de tres maneras diferentes. Se dispone del método read, que lee todo el contenido del archivo y lo guarda en una variable de tipo string. Naturalmente, esta operación puede ser utilizada cuando el archivo es relativamente corto y en el que tenga sentido que todo el texto esté dentro de una variable. Cuando se están manipulando archivos más largos, puede ser más razonable leer línea por línea.
Para estos casos tenemos el método readLine en singular, lee una línea y deja el archivo en el estado correcto para que el próximo readLine lea la siguiente línea. Razonablemente, readLine se va a indicar dentro de un ciclo que vaya dando una vuelta por cada línea. Puede ser un ciclo while, por ejemplo. En este caso, readLine va a leer cada una de las líneas del archivo hasta algún momento en que devuelva una cadena vacía. En el caso de que apenas se encuentra la cadena vacía, eso indica que el archivo se terminó. Las líneas leídas por readLine contienen como último carácter el retorno de carro. Por lo tanto, si en un archivo de texto hay una línea en blanco, no retorna una cadena vacía, sino una cadena que contiene únicamente el /n, el carácter de nueva línea. Por eso indica el final del archivo con una cadena vacía. Y otra opción, que es habitualmente la más cómoda, es el método readLines, lines en plural. Este método se encarga de retornar un recorrible, un iterable, que va a permitir recorrer con un ciclo for, de forma tal que este for va a dar una vuelta por cada línea. Entonces, este readline es el más cómodo para recorrer todo, porque uno simplemente tiene que indicar for línea in archivo.readlines, y ese for va a dar una vuelta por cada línea, y cuando el archivo se termine, finaliza el ciclo. Y en cada vuelta, la variable de control del ciclo for contiene una cadena con la línea leída, también con el carácter de /n al final. Este mecanismo es el más sencillo. readlines, en ese caso, no almacena completo todo el archivo en memoria. readlines, a pesar de que parezca ser una lista en memoria o un arreglo, recorre línea por línea, y si el archivo es muy grande, en el orden de megabytes o de gigabytes, no ocupa toda la memoria RAM del proceso en cargar todo el archivo en una única variable o en muchas variables. readline va a ocupar tanta memoria como cada una de las líneas y nada más. Luego el programa decidirá almacenarlo en alguna estructura de datos o procesar las líneas sin almacenar. De esta manera se puede resolver muy fácilmente la lectura de un archivo de texto, y dependerá el formato interno del archivo, qué datos está representando, cómo se procesa cada una de las líneas. No es lo mismo si se va a recibir un archivo de texto que contenga texto en plano, o que tenga línea por línea un dato en particular, o que tenga algún formato más elaborado como el de datos separados por comas, en donde cada línea tiene un dato y separado por algún delimitador cada una de las partes que componen ese dato. Según eso, cambiará la forma en que se procesan cada una de las líneas que fueron leídas.